Nuestro amor por la verdad también nos impulsa a ayudar a nuestros hermanos cristianos. A veces necesitan que les aconsejemos sobre algo que deben cambiar. ¿Cómo deberíamos hacerlo? El hermano Splain nos da algunas sugerencias muy prácticas en el siguiente discurso que presentó en la adoración matutina. La verdad es que a la Biblia le podemos sacar mucho jugo, y un ejemplo de esto es lo que aprendemos en Gálatas 6:1, así que búsquenlo conmigo. Primero lo vamos a leer completo, y luego analizaremos este versículo frase por frase, idea por idea. Ya verán, lo vamos a exprimir. Aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo escribe: Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso, sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. La primera palabra que aparece es hermanos, y como podemos ver, está en plural. Esto es interesante, lo retomaremos más tarde, no se preocupen. Ahora Pablo dice, aun si un hombre da un paso en falso, ¿cuál es la comparación aquí? ¿En qué está pensando el apóstol Pablo? En andar. Él se está imaginando a un hombre que va andando por un camino. Y de repente el pobre hombre da un paso en falso. Bueno, pensándolo bien, esta no es la primera vez que Pablo habla de andar en la carta que escribió a los Gálatas. Vamos a echar un vistazo rápido al capítulo 5. Versículo 16. Les digo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu, y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Ahora el 18. Se supone, según lo que dice este señor, se supone que dentro de las congregaciones los ancianos deben ser ejemplos en todos los sentidos. Y cuando ellos ven que, entre comillas, uno de los adeptos se está desviando del camino, que está tomando actitudes y acciones poco espirituales, ellos tienen que básicamente jalarlo a capítulo, meterlo para el cuartico de los acusados, sentarlo y aconsejarlo y decirle que no haga ese tipo de cosas. Hasta ahí suena normal, hasta ahí suena bien. Pero cuando tú te vas a la realidad, no a la palabra, sino a la realidad, a lo que realmente sucede, es que la mayoría de estos ancianitos no son un ejemplo en absolutamente nada. Algunos de ellos son homosexuales, otros son sádicos, otros son chismosos, otros son problemáticos, otros les gusta echarle los perros a todas las hermanas. Tienen mil defectos estos infelices. Pero el cuerpo gobernante te dice que ellos son el ejemplo. Entonces, cuando te llaman a ti la atención o intentan llamarte la atención, lo primero en que tú te fijas es en eso. ¿Cómo este sinvergüenza me llama la atención a mí? ¿Cómo este sinvergüenza va a intentar corregirme a mí si se supone que él está haciendo cosas hasta peores? ¿Con qué moral? ¿Con qué franqueza de expresión me vas a venir tú a decir algo a mí? Si lo que estoy haciendo yo son tonterías en comparación con lo que estás haciendo tú. Esa era una lucha que yo tenía cuando era testigo de Jehová. Venían los ancianos o otros hermanos a darme y qué consejos acerca de comportamientos que tenía yo que no le estaban haciendo daño absolutamente a nadie, pero que a ellos sí le incomodaba. Al mismo tiempo yo estaban haciendo cosas que sí perjudicaban no solamente a él sino a los demás, cosas que eran bastante dedicadas, y los sinvergüenzas esto aún así se atrevían a dar consejos de moralidad, de buen comportamiento. Y yo creo que ese es el factor principal que no toma en cuenta esta organización cuando da clase de consejo. Dice, es más, si el Espíritu los guía, no están bajo la ley. Y luego también en el 25, si vivimos de acuerdo con el Espíritu, también sigamos andando correctamente, literalmente en línea recta, de acuerdo con el Espíritu. Y ahora vuelve a hablar de andar. Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso. Aquí Pablo está describiendo a un cristiano que va caminando en línea recta, cuando de repente tropieza, da un paso en falso. Una pregunta, ¿dar un paso en falso es tan grave? ¿Recuerdan cuando caminábamos por Brooklyn, por aquellas aceras que podían ser tan desiguales? A veces, al bajar de la acera, si no teníamos cuidado, dábamos un paso en falso y se nos torcía algo. Esto nos muestra que dar un paso en falso puede tener consecuencias graves. ¿Y qué piensas tú, joven, que juegas al baloncesto? ¿Verdad que si das un paso en falso mientras estás jugando un partido en la cancha, puedes terminar con muletas durante un par de semanas? Así que no hay duda de que dar un paso en falso puede ser algo muy serio. Y de hecho, la palabra griega que se traduce dar un paso en falso puede tener varios significados. Puede referirse, por ejemplo, a un pequeño error, pero también puede referirse a algo más serio, a un pecado mucho más grave, y se darán cuenta de que... Supongamos que yo soy un testigo de Jehová, bautizado y dedicado, soy siervo ministerial, soy precursor regular, soy bien visto en la congregación. ¿Qué se puede considerar algo que yo haga como un paso en falso?
Le voy a poner un ejemplo, para que ustedes vean que suena sumamente ilógico. El ejemplo. Yo tengo las características ya mencionadas. Y yo veo que un anciano le está echando los perros a todas las hermanas. Aparte de eso, veo que tiene unas actitudes muy raras con los más pequeños de la congregación. Entonces yo, conversando con ese supuesto hombre espiritual enviado directamente por Jehová para que proteja a los hermanos de la congregación, en la conversación que tengo con él, veo que el problema que tiene él es mucho más grave, ya que es un problema como que está enfermo mentalmente. Este señor está grave, a pesar de que la congregación lo denomina espiritual, nada más por el simple hecho de ser anciano. Veo que tiene problemas y que representa un peligro para los más pequeños de la congregación y para ese poco de hermanas que quizás le están prestando atención, porque le está echando los perros a varias, le está filtrando a varias. Entonces resulta, supongamos que yo le dé un consejo a él al respecto de eso. ¿Qué creen ustedes que pase? Bueno, ellos lo que van a decir es que el que está meando fuera del perol soy yo. Ellos van a decir que soy yo el que me estoy volviendo loco. Soy yo el que no soy espiritual. Porque yo estoy cuestionando las acciones de un anciano que sí está haciendo cosas malas y que sí son bastante delicadas. Pero supongamos que yo no hable con ese anciano, supongamos que yo hable con el superintendente de circuito en la visita que este señor hace cada cierto tiempo en la congregación. Yo le diga, oye mi hermano, ¿sabes que yo quisiera hablar algo con usted que me preocupa? El hermano fulano de tal viene haciendo este tipo de acciones, estas características, y me preocupa por estas razones, que ustedes se imaginarán cuáles. Entonces lo primero que va a hacer ese superintendente es que va a desestimar lo que yo le estoy diciendo. Me va a preguntar si yo conversé con la persona y básicamente me va a dar a entender que yo, primero, me va a dar a entender de que yo no me puedo meter en esos asuntos. Segundo, me va a dar a entender que esa persona es anciano y que yo debo respetarla y no debo cuestionarla. Y tercero y por último, me va a decir que confíe en Jehová, que si esa persona está haciendo algo malo o está propenso a hacer algo malo, que lo deje en manos de Jehová porque Jehová se encargará. ¿Suena lógico? De que en el comentario, las palabras de Gálatas 6.1 se aplican a un pecado grave. Tengamos esto en cuenta mientras analizamos el versículo. Continuamos. Un hombre da un paso en falso, y noten, sin darse cuenta. ¿Por qué dice eso? Bueno, la expresión griega que se utiliza aquí ya transmite la idea de hacerlo sin querer. Es decir, el hombre no salió de su casa con el propósito de pecar. Fue algo que no había planeado. Lo tomó por sorpresa. Quizás empezó a juntarse con quien no debía y al final terminó metiendo la pata. Terminó haciendo algo que no tenía pensado hacer. Fue sin querer. Pero eso no significa que no haya sido grave. Simplemente quiere decir que no fue algo a propósito. Ok. Ahora la ayuda viene en camino. Ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, seguro que los Gálatas ya sabían a lo que se refería Pablo. Porque en el capítulo 5, los versículos 22 y 23, él menciona los aspectos del fruto del Espíritu. Así que dentro de las congregaciones, ¿quiénes son los que se suponen que tienen las debidas cualidades? ¿Quiénes son los que se supone que son los espirituales? ¿Quiénes? Brother, si me dice que los ancianos, déjame decirte que tienes un problema. Tienes un problema. Entonces, continuemos. Así que tenían que saber cuáles eran esas cualidades espirituales. ¿Y qué aprendemos? Como destacó el hermano Divine en su comentario, si tenemos que dar un consejo, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No por la frustración, ni tampoco por la rabia. No hay que saltar a dar un consejo porque algo nos ha hecho enojar. Es el Espíritu Santo el que nos debe impulsar a dar ese consejo. La siguiente palabra es interesante. Los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten. Esta palabra no la van a encontrar en muchas otras traducciones de la Biblia. Creo que en inglés solo aparece en una más. El resto sigue el modelo de la versión del rey Jacobo, que dice algo así como, los que son espirituales, corrijan al hombre. Es decir, háganlo. Se puede traducir así, pero también puede ser, traten de corregirlo. Y los traductores tienen que tomar una decisión. El primer comité a cargo de la traducción del Nuevo Mundo decidió poner traten. Ellos sabían que por más que uno trate de corregir a una persona, el resultado va a depender de ella misma. ¿Aceptará esa persona la corrección? Puede que sí la acepte, o puede que no. Y como los testigos de... En la congregación donde yo estaba, en la congregación de Mopia de allá de Santa Teresa, de los Valles del Tuy, y después en la otra congregación donde estuve, que fue la de Cajuarito en Charallave, en esas ambas congregaciones yo veía que hasta los mismos ancianos, cuando se intentaban corregir
entre ellos mismos tenían problemas. Uno hablaba mal del otro. Su orgullo y su ego de ser más espiritual que el otro, o considerarse más espiritual que el otro, no les permitía ser humilde y asumir que estaban cometiendo errores. Entonces a veces chocaban, porque siempre había uno que se creía más espiritual, se creía el líder, se creía que se la sabía toda, y estaba el que era el otro que era más como más pasivo, como que era más tranquilo. Entonces siempre como que hay uno en el grupo que quiere dominar. Eso sin contar al que le dicen el coordinador de la congregación. Eso sin contar a ese, que es el principal. Entonces, como si estos señores no se pueden dar consejo ni siquiera entre ellos mismos, y entre ellos mismos tienen roce, entre ellos mismos no se ven características espirituales. ¿Cómo pretendes tú que un testigo de Jehová entonces vea a estas personas como un ejemplo a seguir, lo vea como que ellos son los que tienen las características de personas espirituales, tienen las cualidades necesarias para corregirte a ti o a mí? No sé, señores, suena como muy enfermito, suena muy loco, muy loco. Los de Jehová quizás tenemos más experiencia dando consejos a las personas. El comité se dio cuenta de ese detalle. Y por eso tradujo así esta idea que aparece aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Entonces, tenemos un hombre caminando que de repente da un paso en falso. ¿Y qué pasa cuando uno da un paso en falso? Tal vez nos disloquemos un hueso. Y eso nos lleva a la palabra de la nota. Junto a corregir, la nota dice o reajustar. Quizás ya saben que la palabra griega era un término médico y se refería a colocar un hueso en su lugar. Así que encajaba muy bien con la comparación. Vas caminando, das un paso en falso, te dislocas un hueso y ahora ese hueso tiene que ser reajustado. Es decir, hay que volver a ponerlo en su lugar. Ahora seguimos con algo que también destacó el hermano Divine, con espíritu apacible. Y esto es importante. A veces los ancianos tienen que aconsejar a alguien que hizo algo que a ellos les parece horrendo. O quizás algo que los haga sentirse indignados. Y puede que incluso le quieran decir a la persona unas cuantas cosas, pero no lo hacen. Le piden a Jehová Espíritu Santo. ¿Y cuál es un aspecto del fruto del Espíritu? La apacibilidad. Así que necesitan que Jehová les dé un espíritu. Ese es otro detalle importante que hay que aclarar. Yo lo vi, no es que me lo dijeron, yo lo vi y lo escuché. A testigos de Jehová, ancianos, dándole un consejo de muy mala manera, imponiéndosele, prácticamente gritándolo y hasta ofendiéndolo a otro hermano. Yo lo vi, yo lo escuché. De hecho, a mí, como 2 o 3 oportunidades, estos ancianitos, que eran los más espirituales del mundo, que caminaban sobre el agua junto con Cristo, me daban consejo a mí. En ese consejo se veía que ellos trataban de ofenderme, ellos trataban de imponerme las cosas. Y yo decía, coño, ¿cómo este infeliz? Eso era lo que yo pensaba, ¿cómo este infeliz se atrevió a hablarme así? ¿Quién se cree este tipo? De hecho, en una oportunidad, conversándolo con otro hermano, él me dijo, no, lo que pasa es que ellos son como nuestros padres en la congregación. Él es como tu papá, míralo como tu papá, cuando tu papá te reprende. Yo le digo, no, brother, yo tengo mi papá y mi papá no me falta el respeto así. Entonces, si tú crees que un testigo de Jehová, nada más por ser anciano, puede hablarte a ti con autoridad, mandarte a callar, ofenderte, bien sea de manera indirecta o de manera directa, te puede alzar la voz, déjame decirte algo, tú estás bien equivocado. Porque absolutamente nadie tiene ese derecho, nadie. Hay gente que dice, no, bueno, mi papá y mi mamá nada más. Sí, en parte. Te están criando, obviamente te tienes que disciplinar. La disciplina conlleva que te aumenten la voz y que te disciplinen a veces con un toque técnico, está bien. Pero no en excesivo, que este no sea excesivo. Y ahí podríamos decir que se permite un poco, pero que venga de parte de una persona que para nada tú sabes que no es espiritual, que es tremendo sinvergüenza, y que te venga a gritar, a ofender, a insinuar que tú eres bruto, que te mande a callar la boca. Yo llegué a ver cosas como esas. Cosas personas que te impongan sus ideas. Eso, ¿quién permite eso? Espíritu apacible. Al fin y al cabo, si la persona ha hecho algo así de malo, se sentirá muy avergonzada y le habrá hecho falta muchísimo valor tan solo para ir a contarles lo que hizo a los ancianos. Por eso hay que tratarla con bondad. Así que dice, con espíritu apacible. Y sigue diciendo, pero que cada uno se vigile a sí mismo. Cada uno, un segundo. ¿Y por qué cada uno? ¿No empezamos leyendo el versículo 1 con la palabra hermanos? Ahí les hablaba a todos. Pero ahora Pablo aquí le habla individualmente a quien tiene que dar consejos. Y le advierte claramente que tiene que vigilarse a sí mismo. Por eso es muy importante
que nos examinemos. Estoy seguro de que muchos nos hemos sentido identificados con el comentario que se hizo antes. Los que llevamos muchos años dando consejos, tal vez sintamos cierto grado de arrepentimiento por haber dicho algo alguna vez de forma poco amable o poco cariñosa. De ahí la necesidad, hermanos, de que todos de vez en cuando nos hagamos un autoexamen. Preguntémonos cómo hacemos sentir a los demás cuando les damos un consejo. Cuando dice cada uno, Pablo nos está hablando individualmente a los que somos ancianos. Pablo te está hablando a ti, anciano. Pablo me está hablando a mí. Y nos dice, vigílate a ti mismo. Ten cuidado. Hubo un momento en las congregaciones, en el tiempo que yo estaba activo, que los ancianos estaban agarrando tanto vuelo egocéntricamente, tanto así, que se atrevían a estancar a varones para que no progresaran, para que no alcanzaran privilegios, ofendían a las hermanas, ofendían a los hermanos, eran déspotas, eran sumamente orgullosos, no aceptaban consejos de nadie, ellos eran los más espirituales, ellos eran los que mandaban, ellos eran la autoridad. Y recuerdo que en una asamblea que se hizo específicamente para hablar de ese tema, y yo recuerdo, mire, esa fue la única asamblea donde yo creo, estoy casi seguro que fue la única asamblea en el tiempo que yo estuve activo que se disciplinó discurso tras discurso a los ancianos, se les llamó la atención. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron en una asamblea? Para humillar a los ancianos. ¿Por qué razón? Porque ellos, según los datos que reciben, se dan cuenta de eso. Según lo que escuchan de los hermanos. Porque si cada congregación, supongamos, tiene 100 personas y el 85% se está quejando del comportamiento de los ancianos, eso le tiene que hacer ruido a ellos. Y ellos tienen que tomar cartas en el asunto, porque si 85 personas de cada congregación se está quejando de que los ancianos no sirven para nada, son lo peor. Voy a tratar de aguantarme, de no decir lo que creo. Son lo peor de lo peor. A ellos no les conviene. Entonces ellos dicen, mira, entonces vamos a crear una asamblea y vamos a llamarle la atención, discurso tras discurso, que la congregación en las asambleas note que nosotros sí le estamos prestando atención a este asunto, para que no se nos vayan. Porque si por culpa de los ancianos se nos van 30, 20, 10 o familias enteras de la congregación, lo que perdemos monetariamente somos nosotros. Así que en una asamblea vamos, casi se me cae esto. Así que en una asamblea vamos a decir o vamos a insinuar que le estamos llamando la atención a los ancianos para que corrijan lo que están haciendo. Y de esa manera seguir conservando a los esclavos que tenemos. Porque acuérdense que ellos dan dinero. Nosotros les sacamos provecho. No podemos permitir que se nos vayan por estos pelmazos, estos bobos que no saben hacer trabajo bien de adoctrinamiento como lo hacemos nosotros. Así funcionan las cosas.